que se mueven por flagelos. Son protozoarios y corresponden al gran grupo de los Diplodomidae, así se llaman en su clasificación. ¿Qué significa esto? Que de acuerdo a su estructura organizacional y a cómo se mueven, se clasifican en los que se mueven por flagelos, por cilios, los que se mueven directamente por pseudópodos, que son prolongaciones citoplasmáticas. Estos, miren, son flagelos. Esos son como del citoplasma, porque este es un parásito unicelular. Del citoplasma aparece esto, ¿ya? Bratosaurios flagelados. Dentro de la epidemiología de este parásito, quiero decirles que es un parásito cosmopolita. ¿Qué significa? Que está en todas partes del mundo. Es más, sin embargo, tenemos más afección nosotros en países en vías de desarrollo, ¿ya? Somos los que más tenemos en todos los latitudes y continentes. Es generalmente, ¿con qué frecuencia te contaminas Giardia lamblia? Muy frecuente, aproximadamente el 89% de toda nuestra población no tiene agua potable ni alcantarillada. Bueno, en algunas provincias, 1%. Nosotros alcanzamos a un 30% en la ciudad. Entonces, este parásito, quiero decirles que tiene una frecuencia de casi 30%. Afecta a todas las edades, pero los que más se enferman son los menores de 15 años. Generalmente la transmisión es oral. Casi siempre este parásito se transmite por la ingestión del quiste. Es un parásito que se transmite por la ingestión del quiste, porque este parásito tiene dos formas, quistes y trofozoitos. Los quistes son los que tienen su membrana celular y los trofozoitos constituyen la forma infectante. ¿Cómo te transmites? A ti, futuro nutricionista, tienes que saber que este parásito se transmite fundamentalmente en la lechuga. La lechuga y todas las verduras de tallo corto, acelga, espinaca, o otro alimento que es esta alga marina verdolaga, son donde más se contaminan estos parásitos. Entonces son los que están con mayor frecuencia. ¿Pasas, por favor? Les decía que hay la forma trofozoítica, es un parásito flagelado. Este trofozoito constituye la forma de máxima virulencia, mientras que la forma quística es la forma de máxima infección. La incidencia, 1.000 millones de personas infectadas en el mundo y 280 millones de nuevos casos cada día. Entonces, eso es lo que puedo decirles, ¿ya? Ahí está su foto visto en el microscopio. Pasas, por favor. Ahí está, nuevamente la Giardia. Miren, ahorita les voy a mostrar cómo están distribuidos sus flagelos. Tiene 4 pares de flagelos. Son como pelitos ahí arriba, que ahora estaba bien de moda hace poquito. Ahí se presentan estos parásitos. Generalmente desde 2 al 100% en países desarrollados, hasta 40% en países no desarrollados. Los grupos más susceptibles, todos, pero fundamentalmente los niños escolares de 5 a 10 años y menores de 5 años son los más afectados. Y los grandecitos también, porque bueno, van a sus clases, ahora están haciendo virtuales, pero cuando van a sus clases no saben la importancia de tomar agua hervida y toman entonces agua cruda y en eso se contaminan. También generalmente se los llevan, encanta mucho la lechuga aquí en Cochabamba, entonces les ponen su lechuga en sus hamburguesitas y apenas a veces les ponen este tipo de alimentos y eso es lo que más se tiene. Generalmente hay personas inmunosuprimidas y personas de la tercera edad. Eso es lo que más se tiene. Pasemos, por favor. Ahí está su morfología. Todos estos parásitos son unicelulares. En la anterior clase hemos hablado y que estos parásitos con el tiempo se han hecho más poderosos y esto es lo que... ¿Por qué se han hecho más poderosos? Porque se han rodeado de una membrana quística
Entonces, esta es en realidad la forma original que era trofozoito, pero después este trofozoito era muy lábil. Inmediatamente eliminábamos con las heces fecales, los Congiardia, entonces se deshacía el parásito. Entonces, ahora ya no hay eso. Generalmente nadan libre y rápidamente en un movimiento espiral en el lumen intestinal. Se encuentran, tienen un disco suctorio, que ahorita vamos a ver en la parte anterior, que se junta a la mitad de este parásito. ¿Dónde vive? Es un parásito intestinal. Le gusta el duodeno y el yeyuno. El duodeno es la primera parte del intestino delgado y el yeyuno, ¿no? Que es donde se produce la absorción de nuestros nutrientes. Pasamos, por favor. Esta es la giardia que se los estoy mostrando como se ve en el microscopio. Casi siempre cuando ves varias formas de trofozoitos, significa que tienes las formas más fuertes dentro del cuerpo del parásito. Su reproducción es asexual generalmente y la fuente de alimento principal es la glucosa, que generalmente se obtiene por un proceso de difusión o por pinocitosis. Pasas, por favor. Ahí tenemos la clasificación del parásito, el trofozoito y el quiste. El trofozoito tiene forma de pera. Parece una coma, te dicen, una coma. Generalmente son microscópicos. ¿Qué tamaño tienen? 10 a 20 micras. Miren qué pequeñito. Por 8 a 15 micras de ancho. Es la forma de máxima virulencia. Máxima virulencia. Tienen una barra doble o axostilo. Si se fijan en el dibujo, desde el extremo anterior hasta el posterior, hay una barra doble, 2 líneas. Se llama axostilo. Eso es lo que se llama. Después tienen 4 pares de flagelos. 2 anteriores, ahí están, que pueden mirar, 2 anteriores, 2 laterales y 2 posteriores. Total, 8 flagelos. Un par anterior, 2 laterales y uno posterior, pares, que significa que tiene 8 flagelos. Este parásito, esta forma, queridos jóvenes, constituye la máxima virulencia. Generalmente tienen cuerpos parabasales, que les da como un aspecto de un bigote, y tienen 2 núcleos y 2 nucleolos. Y lo que une los núcleos y nucleolos se llama, en el esquema pueden ver, rizoplasto. Sus núcleos son 2, adentro sus nucleolos, ahí se ve bien claro, miren, es como un lentecito. Sus núcleos, dentro de sus nucleolos, y lo que une a los 2 núcleos se llama rizoplasto. Pasamos, por favor. El quiste. Pasa al anterior, por favor. El quiste también les mostraremos. Ahí se ve el quiste. Es más pequeñito, pero tiene forma de limón el quiste. Está al lado del trofozoito. Está el quiste, tiene forma de limón y tiene doble membrana, muy fuerte su membrana, con núcleos, y en su interior tiene nucleolos, y ahí tiene 4 núcleos. Y también, bueno, tienen sus barra doble o axostilo. Eso es lo que viene a ser el núcleo. Esta es la forma infectante. El trofozoito sale al medio ambiente y a veces dentro del mismo cuerpo el trofozoito se transforma en quiste. Y cuando sale a quiste se transforma directamente en la forma infectante, que es bastante mala, la forma infectante y bastante fuerte. Los quistes son dobles, están en sus dobles membranas, que es lo que ustedes pueden ver. Pasemos, por favor. Ahí son los dibujos, esquemas microscópicamente. Les voy a preguntar mucho de la morfología de este parásito y de hecho ya lo tienes que en tu álbum dibujar. No tienes que sacar de una imagen a otra, sino dibujar a la giardia con sus 4, su trofozoito y su quiste, su trofozoito, sus 8 flagelos, sus 2 núcleos, su barra doble o axostilo, su rizoplasto y los quistes que tienen doble membrana, más pequeñito, en una forma de limón. Pasemos, por favor.
Ahí está el trofozoito emergiendo de un quiste. Ahí está el trofozoito visto con un microscopio. Pasemos, por favor. Siguen los esquemas mostrándoles ahí cómo se ve el quiste. Miren cómo se ve el quiste, sus dos núcleos, sus dos nucleolos. Es importante. Su barra doble o axostilo, sus 8 flagelos. Ha pegado, se pegan, sus flagelos le sirven para, por una acción mecánica, prenderse en lo que significa la mucosa del intestino. Pasemos, por favor. Pasemos, por favor. En relación a las vías de transmisión, he sido clara. Se transmitan esencialmente por vía oral. ¿En qué se transmite? En el agua y en los vegetales. Generalmente el agua y los vegetales están contaminados con los quistes del parásito. También se ha visto que se puede contagiar uno con un contacto de persona a persona en hospitales, guarderías, en orfelinatos, en enfermos mentales, donde, bueno, no hay una limpieza adecuada después de entrar al baño. Entonces, con eso te puede agarrar tu mano, tú con su agarrar un alimento y puede darte a vos un pedazo y ahí se contamina. También en animales domésticos y silvestres como posibles vectores y reservorios. Entonces, eso es lo que tenemos, jóvenes. Pasemos, por favor. ¿Cuáles son los factores de riesgo de estos parásitos? Estos parásitos fundamentalmente están en todas partes del mundo, son cosmopolitas, pero le interesa mucho las comunidades suburbanas y rurales que sean endémicas. La falta de hábitos de higiene, como lavarse las manos, inadecuado almacenamiento de agua potable, falta de sistemas para la eliminación de las excretas y viajes a zonas de elevada prevalencia como es Cochabamba. Nosotros somos uno de los que más tenemos este tipo de parásitos. Entonces, están en las comunidades urbanas, suburbanas, mucho más que en las comunidades del centro de nuestras ciudades y nuestras provincias, ¿ya? Es un problema que hemos aprendido un poco con el coronavirus. Antes la gente no se lavaba las manos, ahora nos lavamos más. Hay que lavarse las manos antes de comer y después de entrar al baño. Permanentemente hay que lavarse las manos, ¿ya? Después que no tengamos agua potable nos hace más vulnerables. Pasas, por favor. También se ha visto que hay condiciones donde el huésped, ya sabemos es el que aloja el parásito, hace que seamos más susceptibles a tener esto. Y dentro de esto es la hipocloridia, la baja secreción de ácido clorhídrico. La hipogamaglobulinemia también es importante. Después la deficiencia de inmunoglobulina A y pacientes malnutridos y estados de inmunodeficiencia. Esos son los factores que más hacen que tengamos este tipo de parásitos. Estos son factores propios del huésped. Pasemos, por favor. Doctorita, Pasemos, disculpe, por favor. levantó la mano el estudiante Alfonso de la Torre, tal vez algo... Todas las preguntas son al final de la clase, por favor, ¿ya? Muchas gracias. Por favor, pasas, por favor. Terminando las clases, sus preguntas, ¿ya? Ciclo de vida. El ciclo de vida de este parásito se realiza esencialmente por vía oral. Este parásito, estamos repitiendo más de 10 veces, se contamina por vía oral, bajo la forma de quiste. Una vez que pasa por el quiste, ingerimos el quiste. ¿En qué ingerimos? Te he dicho que como futuro nutricionista me tienes que decir los valores que tiene la lechuga, la selga, la espinaca. Todas las verduras de tallo corto, crudas, te contaminas. Pasa por el esófago, estómago y en el intestino. En el intestino resisten los jugos gástricos y directamente van a donde cada
Cada quiste da origen a 4 trofozoitos. Y en el intestino delgado, por fisión binaria, los trofozoitos se reproducen por reproducción asexual y dan origen a 8 trofozoitos. ¿Pasas, por favor? Ahí está el ciclo de vida, te lo he explicado nuevamente. Ahí está la multiplicación, como un quiste que tiene 4 núcleos se divide, da origen a 4 trofozoitos. Y los 4 trofozoitos dan origen a 8 trofozoitos. Esos son los más importantes de este parásito, ¿no? Entonces, directamente son eliminados al medio externo con las heces fecales y van en el agua durante varios meses. ¿Pasas, por favor? Ahí tenemos aplanamiento de las vellosidades que ocasiona este parásito. Cuando va al intestino, hemos dicho que con sus flagelos se recuesta, dicen, qué lindo es este colchón, y se recuestan y aplanan las vellosidades intestinales. Producen una hiperplasia de las crípticas, un infiltrado de mastocitos y eosinófilos y reducción de la actividad de las sacaridosas. Pasemos, por favor. No tienen mucha acción patógena. La principal causa de la patogenia es la acción mecánica del parásito. Entonces, la acción mecánica del parásito sobre la mucosa del intestino delgado, ¿no? Si la infección es masiva, puede llegar a producir el síndrome de mala absorción. ¿Qué significa esto? Produce el síndrome de mala absorción, y este síndrome de mala absorción es el que produce directamente una alteración a nivel de todo el intestino, y es lo que llega a producir una malnutrición, y al producir una malnutrición te produce directamente un proceso de desnutrición y un proceso de una anemia Entonces se produce este síndrome de mala absorción, y al producirse el síndrome de mala absorción se produce las evacuaciones líquidas totales. Pasen, por favor. Pasas, por favor. Ahí está la Giardia lamblia, es un esquema. Miren cómo la figura arriba a la izquierda produce prácticamente como produce el aplanamiento de la vellosidad intestinal, se recuestan y te produce como un síndrome parecido. No producen ulceraciones, pero te producen una desnutrición muy fuerte y el paciente empieza a ser un paciente muy enflaquecido. Pasas, por favor. Los síntomas. Estos síntomas de los parásitos dependen mucho, la aparición de síntomas, de cuán cantidad de parasitosis o cuán cantidad de parásitos están. Y depende mucho del número de quistes y de la calidad directamente de la capa parasitaria. Los factores dependientes están la acidez, obviamente, y la localidad de la propuesta inmune. Eso es lo que viene a corresponder, lo que viene a ser más predisponente, que era un dolor importante en el hipogastro, arriba del ombligo, te duele mucho. Es la acidez que produce y es un parásito pues que realmente es bastante malo. Pasemos, por favor. La forma leve, el dolor abdominal. Cuando tenemos pocos de estos, un dolor abdominal. Encima del ombligo, igualito en el epigastro. Alteraciones en el ritmo de la defecación. Generalmente existen periodos de diarrea y estreñimiento. Y la forma moderada, todo lo anterior más duodenitis. Se parece mucho a la sintomatología de una úlcera duodenal. Entonces, ahí está la forma moderada, que es parecido a una úlcera, y bueno, la forma leve y dolor abdominal en hipogastro. Pasemos, por favor.
La forma severa tiene todo lo anterior más esteatorrea. ¿Qué significa esteatorrea? Presencia en las heces fecales de grasa. Al tener la grasa directamente tan fuerte, se ve restos de alimento, ¿ya? Y puede llegar a producir un cuadro de anemia hipocrómica microcítrica, que significa disminución de hierro. En la forma crónica produce un síndrome de mala absorción con retraso en el crecimiento y la desnutrición. ¿Pasas, por favor? Pasemos, por favor. Bueno, esto no vamos a pasar, lo pasas, por favor. Ellos son nutricionistas. ¿Cómo hacer el diagnóstico? ¿Te interesa? Cuando tienes un paciente que es desnutrido, que tiene anemia, tú le das toda su dieta de acuerdo a lo adecuado y ves que no mejora, tienes la obligación de sospechar un síndrome de mala absorción. ¿Producido por quién? Por Giardia lamblia. Entonces, bueno, tú puedes pedir coproparasitoscópico seriado. El coproparasitoscópico seriado consiste en las muestras de heces fecales. Después del coproparasitoscópico seriado, puedes hacer un sondaje de líquido duodenal. Eso ya lo hacen los médicos. El sondaje de líquido duodenal implica que le pongamos una sonda en el duodeno y ahí colocando en la sonda en el duodeno, vamos a ver que este parásito pues te llega a producir una alteración importante hasta el duodeno. Le ponemos la sonda y tomamos una muestra, un aspirado, eso hacen los gastroenterólogos, y ahí se ve, dentro del aspirado, van a ver ustedes la cantidad que tiene de este parásito. La otra forma de diagnóstico también, jóvenes, es el sondaje duodenal. El sondaje también es una forma importante y también es importante, jóvenes, todo lo que viene a corresponder, independientemente de eso, un hemograma. Siempre pidan un hemograma. Ustedes pueden pedir porque tienen que saber si el paciente tiene anemia, no tiene anemia, y tienen que saber interpretar un hemograma. En el hemograma generalmente es fácil. El hemograma básicamente se realiza, tú pides solamente y ves el hematocrito. Cuando el hematocrito es menos de 35, entonces tiene este paciente una anemia severa. El hematocrito es lo único. El valor normal es 40 a 42 en el hombre, y un valor menos de 35 te va a orientar, porque a veces ni los médicos se dan cuenta. Entonces, esto te va a dar una pauta para que puedas rápidamente conocer la anemia en una forma importante. Anemia hipocrómica microcítica. Pasemos, por favor. La hemoglobina generalmente baja a valores menos de 8. ¿Ya? Para el tratamiento, primero tenemos que diagnosticar esto, ¿no? El tratamiento, bueno, es a base de todo lo que nosotros conocemos, pero este tratamiento básicamente consiste en el metronidazol. Ese medicamento hay que dar, este metronidazol. El metronidazol se da a dosis directamente generalmente de 50 miligramos por kilo o de 30 miligramos por kilo para la Giardia. Puedes dar hasta 50 cuando está combinado con la ameba. Entonces, 30 miligramos, tienes que dar este medicamento, que es un medicamento bastante fuerte. Es un medicamento que es un disuasivo alcohólico e incluso puede producir problemas de cáncer. Se dice que puede ser cancerígeno. O sea, hay que tener cuidado, hay que dar la dosis exacta por 5 a 7 días. Y a eso hablarás con tu doctor que te corresponde, tu médico, y con eso van a poder ustedes y hacer el diagnóstico más fácil. Otro medicamento también es el tinidazol. 2 gramos, dosis única. El tinidazol es otro de los medicamentos que también se da. Estos medicamentos, tinidazol, es más fácil, eso es para cuando son niños grandes, generalmente 2 gramos, dosis única vas a dar,
y puedes dar el nimorazol y la furazolidona, que es uno de los que más se usa. La furazolidona es bastante rica, les gusta mucho a los niños, y la furazolidona puedes dar directamente en lo que viene a significar la dosis directamente de 300 a 400 miligramos para adulto y para niños 5 a 10 miligramos, dosis única. ¿No? Y nuevamente, hay formas leves, moderadas y severas. Esto es más de un manejo médico, queridos nutricionistas, pero para que tengas una idea, puedes dar tú, conocer por lo menos el medicamento, ¿no? Y fijarte. Entonces, la furazolidona puedes dar directamente 5 a 7 miligramos por kilo o 300 miligramos si es adulto. Como les digo, estas son ya drogas que hay que mirar con mayor cautela a fin de evitar cualquier tipo de complicación también ustedes. Eso es lo que podríamos dar. La prevención, y bueno, en el tratamiento, jóvenes, que las personas de práctica y en las prácticas me van a dar qué alimento vamos a dar en las diarreas, ¿no? ¿Qué tipo de alimento? Porque juegan un papel trascendental ustedes como nutricionistas. Ahí me dirán, este tratamiento, doctora Aramayo, vamos a utilizarlo. Entonces, eso ya del alimento estoy dejando para nuestras prácticas. Pasemos, por favor. Que entre paréntesis les digo que es fundamental el alimento, ¿no? Fundamental. Si no les das un alimento bueno, bueno, es terrible, de verdad. En lo que es la profilaxis, obviamente, primero conocer al parásito, saber que existe un parásito que te puede producir un síndrome de mala absorción, que te puede producir un problema de malnutrición, que tenga el paciente, pues, que no pueda el paciente ingerir estos alimentos o ingerir todos los alimentos que quiera y enflaquecer, obviamente. Sospechar de un paciente que tiene diarreas, aunque tú le des un buen alimento y tiene restos de grasa en las heces o restos también de alimentación, o directamente lo que come lo elimina. Esos son los factores importantes que tu nutricionista tienes que preguntar. Después de esto, ¿qué más tienes que saber? Tienes que saber también que en base a esto, bueno, hay profilaxis y prevenciones individuales. Las individuales es la que tú lo puedes hacer como nutricionistas, porque las colectivas no lo podemos hacer nosotros, aunque tengamos todas las ganas de hacerlo. Las colectivas depende de políticas institucionales, depende del gobierno, no depende de nosotros. Entonces, no podemos nosotros hacer un saneamiento adecuado. Tiene que ser un alcalde vivo y poner autoridades que se preocupen pues de la salud y capaces fundamentalmente, pues si no son capaces, entonces no conocen y no saben. Eso es uno de los principales argumentos que tenemos que tener como individual. Segundo, educar a la población. No tomes agua cruda, no comas lechuga. Si te gusta tanto, plántate una maceta, pues tu lechuga, si tanto te gusta. Eso tenemos que ayudar. En este tipo de saneamiento hay que hacer. Esto es lo importante. Y después de educar a la población, que ya me lo van a hacer ustedes también, videos de cada uno en sus prácticas. Vamos a hacerlo también con videos de profilaxis que van a presentar en sus álbumes, también el tríptico van a hacerlo, de educar a la población. Esa es la prevención individual. La colectiva, bueno, que no depende de nosotros, que haya agua potable, que haya un adecuado tratamiento de excretas, que que todos pues nos hagamos conciencia y que no olvidemos estos parásitos, porque por la pandemia habíamos olvidado todo y que siguen existiendo estos parásitos y eso hay que saber y hacer conocer a la población también. No existe vacuna para estos parásitos, entonces en cualquier momento puedes contagiarte de estos parásitos y hay que tener muchísimo cuidado, por favor, y hay que seguir educando a la población sobre estos problemas. Eso sería por lo que corresponde a esta práctica. Ahora sí puedo escuchar las preguntas, por favor. No tengo más. La próxima, por favor. Creo que, bueno, lo que ya hemos hablado, el extremo cuidado.
Cuando vayas a la piscina, bueno, ahora bendito Dios no se va mucho, pero los niños tragan el agua. También todo lo que consumes que sea pues bien higienizado. Lavarse las manos, lo más importante, tanto hemos repetido en nuestra primera clase. Antes de comer, después de entrar al baño, ¿no? Permanentemente. Sería una costumbre eso. Creo que eso sería todo. Muchas gracias, Rodrigo. Puedes salir de ahí. Y pasaríamos a las preguntas, queridos jóvenes, con los participantes que están. Por favor, ya saben, para las preguntas se identifican y me dicen quién es para que yo también pueda ir conociendo. ¿Quién me está hablando? ¿Quién tiene alguna duda, algo sobre este parásito? Por favor. Yo tengo una duda. Mi Tu nombre nombre, por favor. es, Tu nombre y puedes escribir, por favor. mi nombre es Camila Rodríguez. El estudiante Camila, Alfonso Torres. ¿puedes prender tu video? Camila, Sí. así te conocemos. Ya, Camila, no estás. Estoy con Barbie. Gracias. ¿Qué pregunta tienes? Mi nombre es, buen día, mi nombre es Camila Rodríguez. Mi Voy a pregunta es, anotar, espérame un cómo se ratito, elimina? espérame un ratito, Camila, espérame un minuto. Estamos anotando porque toda la participación de las clases es evaluada, ¿no? Y nos gusta mucho que participen. Y ahora te puedo escuchar. Ya, mi pregunta es, ¿cómo se lo puede eliminar a la yardia sin darnos cuenta? O sea, ¿nos podemos inmunizar de alguna manera con este parásito? Porque en No, vista de que muchos alimentos que consumimos no los lavamos y no nos damos cuenta tal vez que hayamos adquirido al parásito y se puede eliminarlo sin darse cuenta. muy buena pregunta. Lamentablemente este parásito no produce inmunización. ¿Qué quiere decir? Que vamos a teniendo el signo si no lo tratamos, pero signos leves, eso es lo malo. Signos leves, te va a doler tu barriga y tú vas a decir, guay, algo me ha hecho daño, pucha, qué cosa he comido, algo me ha hecho daño. Eso es lo malo de este parásito. No lo diagnosticas y a veces te haces hasta endoscopías y todo y resulta que en realidad lo que tenías era esta yardia y no tenías necesidad de hacerte endoscopía ni nada. No produce inmunidad y no sigues teniendo los síntomas, pero leves. Cuando tanto te contaminas, como tú has dicho, los síntomas son leves, lo malo es que se contagia o se confunde más bien con otro tipo de enfermedades. ¿Otra pregunta? Gracias. Gracias. Disculpe, Doc, yo tengo una pregunta, Alfonso de la Torre. Por favor, Alfonso, si puedes poner tu micrófono y tu video para que así cada vez nos conozcamos más y nos querramos más. ¿Qué me quieres decir, Alfonso? Dijo que las características del huésped es que tienen débil ácido estomacal y quería preguntar cosas como consumir lo que dicen aguas alcalinas que tienen pH ligeramente mayor a 7 o 8 por ahí. ¿Eso puede debilitar el ácido estomacal a largo plazo? Sí, puede debilitar la hipocloridria, que es uno de los factores que hace que este parásito te invada más, y lo que preguntaba Camila, ¿por qué algunos dan menos signos y más signos? Los que dan más signos y te reproducen un síndrome de mala absorción total, aplana tu velocidad intestinal, son estos consumos en los que cualquiera de estas sustancias que hacen que tu ácido clorhídrico, tu pH, baje. Pues hay que tener mucho cuidado. Lo más importante para eso, vamos a ver en la práctica, la microbiota. Vamos a ver cómo es la microbiota, cuáles son los gérmenes que nosotros tenemos, porque nosotros tenemos 1,5 millones de gérmenes adentro, que constituyen gérmenes buenos, y nosotros los matamos. Entonces, esto, por ejemplo, el consumo de biogurt, se ha visto que es de los lactobacilos y todos estos, se ha visto que es determinante para esto. Ya vamos a hablar todo en la microbiota, pero es una buena pregunta. Hay que mantener nuestra microbiota adecuada, hay que mantener nuestro ácido clorhídrico como corresponde a fin de evitar cualquier tipo de complicaciones. ¿Alguna otra pregunta, por favor?
¿Alguna pregunta más, jóvenes? Bueno, si no tenemos más preguntas, la próxima clase todavía voy a dar teóricas y nos vemos la próxima clase 11:30, ¿ya? Máximo -20 empezando. Muchísimas gracias, hasta luego. Gracias, jóvenes, chao. Gracias. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias.